1922. 6 grados de separación en la historia de la cultura occidental. Año 1922. Vamos a retroceder casi un siglo para hacer un experimento mental. Descenderemos a la tumba de Tutankamón. Viajaremos a otros continentes, en pleno apogeo de los imperios coloniales, durante la edad de oro de la antropología. Podremos atisbar a Joyce y Proust juntos, en una noche de primavera en París, en el cenit de sus carreras literarias. Y pasearemos por los rincones de la legendaria residencia de estudiantes, cuando Lorca, Buñuel y Dalí se hacían grandes amigos y abrían nuevas sendas para la creación artística. No faltará tampoco una ojeada al Berlín vanguardista y cabaretero de la Alemania prenazi, en el contexto de una Europa que, tras la Primera Guerra Mundial, intentaba sin éxito recomponer sus pedazos rotos para volver a empezar. Y trataremos de descubrir los hilos ocultos que atan a estos escenarios y personajes aparentemente tan dispares. Primer grado. H.G. Wells y el mundo entre guerras. La cátedra de la residencia de estudiantes acogió a las personalidades más prestigiosas de su época. Por allí pasaron eminentes científicos, literatos e intelectuales que dejaron una huella indeleble en la cultura de nuestro país. Contribuyeron a que se forjara lo que, muy acertadamente, se ha llamado la Edad de Plata española. Los residentes estaban al tanto de las últimas novedades gracias a los extraordinarios ciclos de conferencias anuales que se organizaban. La continua presencia de figuras internacionales como Albert Einstein, Marie Curie o John Maynard Keynes supuso un auténtico revulsivo en un país que olía a cerrado, en palabras de Javier Rodríguez Marcos. Una de las disertaciones más celebradas sobre actualidad política fue la que impartió Herbert George Wells en marzo de 1922. Este autor nos es más familiar, quizá, por sus novelas de ciencia ficción, La máquina del tiempo, La isla del Dr. Moreau, El hombre invisible o La guerra de los mundos. Forma parte, con Julio Verne, de esa rara categoría de los visionarios. En 1932, H.G. Wells predijo el comienzo de la Segunda Guerra Mundial con solo 4 meses de error. En su discurso futurista, sin embargo, latía una honda preocupación social, enfocada hacia los problemas más candentes de aquella era, contra la lucha de clases, la posibilidad de transformar pacíficamente la sociedad, el rechazo a los excesos del imperialismo británico y a los peligros de la tecnología descontrolada, o los límites éticos de la ciencia. Este gran pacifista denunció los horrores derivados de los conflictos bélicos y de los nacionalismos exacerbados, y cuestionó las posibilidades de supervivencia de la especie humana por causa de los mismos. No fue únicamente un novelista de gran éxito, sino también un historiador y un filósofo prolífico. No obstante, como tantos otros hijos de aquel tiempo convulso, tuvo sus luces y sus sombras. Fue partidario de la eugenesia y más tarde tendría que pedir perdón por sus opiniones antisemitas. En 1919 había terminado la Gran Guerra, que solo tardaría 20 años en cambiar de nombre. El Tratado de Versalles impuso el desarme de Alemania, acompañado de grandes sanciones económicas. El país quedó depauperado y humillado. Con ello se ensanchó la brecha entre naciones ricas y pobres, entre capitalistas y proletarios. Como complemento al Tratado de Versalles, en 1922 se suscribieron una serie de importantes acuerdos en Washington, con el fin de limitar la expansión de las potencias navales y así garantizar la estabilidad política mundial. H.G. Wells cautivó a un nutrido auditorio en el que se encontraban Ortega y Gasset, Juan Negrín o Julián Besteiro, con sus impresiones acerca de la Conferencia de Washington y los problemas de la posguerra. El conferenciante volvería a la residencia en 1932 para hablar de humanidad y dinero, un tema que nunca cansa. Wells fue un gran admirador de la residencia como espacio de intercambio intelectual. La educación era para él el verdadero camino para la mejora del hombre. Este izquierdista convencido siempre se posicionó junto a las clases marginadas, en defensa de los derechos de la mujer y contra los excesos del capitalismo. Con los años, su fe en el progreso se fue debilitando. Tal vez sea en La máquina del tiempo donde mejor se aprecia su pronóstico sombrío
acerca de la confrontación entre clases sociales. En el año 802.701, el planeta Tierra está habitado por los Eloi, descendientes de la clase capitalista. Son bellos y viven felices y ociosos en la superficie. Cuando cae la noche, los siniestros Morlocks, herederos de los proletarios que trabajaban en la industria bajo tierra, dan caza y matan a los vástagos de sus antiguos opresores. La cuestión que estaba sobre el tapete era cómo conseguir un orden social más justo y solidario para impedir ese enfrentamiento. Precisamente ese es el núcleo del argumento de otra conocida historia de ciencia ficción, Metrópolis. Segundo grado, cine y nazismo. En agosto de 1922, Fritz Lang, cineasta vienés, contrajo matrimonio con la actriz y guionista Thea von Harbou. De su unión intelectual nacería una obra maestra del séptimo arte, Metrópolis, de 1927, el primer largometraje de ciencia ficción y el rodaje más caro realizado hasta entonces. Su influencia en la historia del cine resulta inconmensurable. Aunque se ha querido otorgar mayor relevancia a los aspectos estéticos y visuales del film, no resultan separables del argumento en que se apoyan. El guión fue escrito entre ambos y novelado por Thea en 1925. Eran los agitados años de la República de Weimar, con su inestabilidad política crónica, su galopante inflación y su creciente crispación social. Las noches de juerga en los animados y cosmopolitas cabarets, el ritmo alocado del jazz y el frenesí artístico de las vanguardias contribuían a espantar aquellos fantasmas amenazantes del comunismo y la guerra. Triunfaba el expresionismo y la producción fílmica experimentó un crecimiento verdaderamente asombroso. Thea colaboró con su esposo en algunas de sus grandes cintas del periodo alemán, como M, el vampiro de Düsseldorf o El testamento del Dr. Mabuse, aunque igualmente realizó guiones para cineastas tan geniales como Murnau o Karl Theodor Dreyer. Sin embargo, su obra más conocida sigue siendo Metrópolis. Año 2026. Las poderosas élites habitan en una megalópolis cuajada de rascacielos, cuyo skyline evoca el Nueva York de los años 20. Los obreros, por el contrario, viven como esclavos, encerrados en el subsuelo y tiranizados por máquinas que no descansan día ni noche. Incitados a la rebelión por una mujer robot, malvada e impúdica, los obreros se lanzan a destruirlas. Pero el hijo del dueño, de la mano de María, una joven humilde y religiosa, sellará la paz entre trabajadores y propietarios. Como se advierte, es la misma problemática social que se escondía en La máquina del tiempo de H.G. Wells. El arte de aquella etapa reflejaba, con escaso disimulo, el temor ante el contagio de la revolución proletaria, que había cuajado en Rusia en 1917 con el triunfo del bolchevismo. La solución propuesta por Lang y von Harbou en Metrópolis era una alianza entre el capital y la fuerza de trabajo, bajo la metáfora de la reconciliación entre cerebro y el músculo a través del corazón. Las dos clases necesitaban un mediador para asegurar la ansiada armonía. Si intentamos analizar un poco esas ideas, nos encontraremos con que son un fiel reflejo de las contradicciones de aquella difícil situación histórica. Por una parte, toman de Marx la denuncia de la alienación y explotación de los trabajadores, sojuzgados por máquinas inútiles. Pero, en cambio, aparece un claro rechazo a la insurrección obrera, que solo conduciría al hundimiento del sistema social en su conjunto. La película advertía contra los falsos profetas, capaces de arrastrar a las masas a su propia perdición. Igualmente se confrontan dos modelos de mujer. Una, liberada sexualmente, no duda en explotar los bajos instintos masculinos. Es la Eva del futuro, un robot sin corazón. Su hipnótico baile en el cabaret Yoshibara me parece sacado de los escandalosos espectáculos de Anita Berber, una vampiresa que fue la estrella más procaz del cabaret berlinés. Su doble, muy al contrario, es honesta, humilde y maternal, ejemplo de todas las virtudes cristianas que resume su nombre, María. En el film tiene además una apariencia impecablemente aria.
El presupuesto que subyace bajo esta contraposición es indudablemente reaccionario. Ya están ahí las 3 K de la ideología nazi: Kinder, Kiche y Kircher, esto es, niños, cocina e iglesia, un destino hogareño para la mujer alemana. Hay también una inaceptable solución corporativista. La paz social se hace depender de que los trabajadores se plieguen a los intereses de la clase dirigente, liderada por el mediador. No tan casualmente fue el pensamiento que alentaba al Partido Obrero Alemán, después denominado Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Su jefe era Adolf Hitler, que ya en 1922 se presentaba como la viva encarnación del anhelo de la nación. Resulta perturbador darse cuenta de que esta película prefiguraba la venida de un gran líder conciliador y cuán distinto resultó finalmente del ferozmente belicista y genocida Führer. La iconografía del filme mezcla el futuro más tecnológico con el oscurantismo medieval. El demoníaco mago Rothbard, rodeado por la estrella de David, recuerda a los cabalistas judíos, y no faltan las catacumbas ni la quema de brujas. Del mismo modo, encontramos alusiones a mitos bíblicos, como el de la Torre de Babel o el dios pagano Baal, personificado en la gran máquina destructora. En su época, la obra recibió grandes aplausos por sus impresionantes efectos visuales y su recreación futurista de inspiración Art Deco. Pero H.G. Wells consideró inadmisible que condenase el maquinismo como inútil y se posicionase contra el progreso. Acusó a los coautores de plagiar el Frankenstein de Mary Shelley y las obras pioneras de Karol Čapek sobre robots, y hasta su propia novela Cuando el dormido despierte, de 1910. Muchos años después, cuando ya se había convertido en uno de los grandes maestros del cine negro en Estados Unidos, el propio Fritz Lang reconocería que su propuesta del corazón intermediario era un cuento de hadas sin sentido y que en aquellos días no eran políticamente conscientes de lo que se les avecinaba. Quizá siempre pesó en su ánimo lo mucho que les había gustado las películas a los jerarcas nazis. Aunque lo más valioso y perdurable sean sus deslumbrantes imágenes, precisamente por esas formidables paradojas, la UNESCO consideró en 2001 que Metrópolis debía formar parte del patrimonio de la humanidad, como viva encarnación de la sociedad de su tiempo y por la profundidad de su contenido humano. Fue el primer film en conseguir esa distinción, que ha sido concedida solo a unos pocos, como Los olvidados de Buñuel. En 1932, el ministro de Propaganda, Joseph Goebbels, propuso a Fritz Lang hacerse cargo de los estudios de la UFA, la cinematografía alemana. Thea se había afiliado al partido nazi ese mismo año y colaboró con el aparato propagandístico alemán. El director, en lugar de aceptar el encargo, decidió escapar a Francia inmediatamente. Ambos se divorciarían en 1933, aunque su ruptura personal ya venía de lejos. Tercer grado. Nace el Ulises de Joyce y muere Proust. Como Fritz Lang, también James Joyce huyó de los nazis. Se marchó a Zúrich en 1940, cuando las fuerzas del Tercer Reich ocuparon París. Había residido en la Ciudad de la Luz desde que se autoexiliara de Irlanda en 1920. Entonces ya se le conocía por obras tan importantes como Dublineses y Retrato del artista adolescente. Pero tardó 15 años en madurar su obra cumbre, Ulises, publicada en la capital francesa en febrero de 1922. El libro, que escandalizó a los bien pensantes por sus obscenidades, convulsionó el panorama literario. A través de la experimentación gramatical y lingüística más audaz, consiguió plasmar el flujo de la conciencia en el monólogo interior. La mezcla de géneros y la ruptura del orden sintáctico enredan al atribulado lector en un piélago de significados complejos y reverberantes, ecos de múltiples vidas reales o imaginarias. La historia se centra en un solo día en Dublín, el 16 de junio de 1904, parece que en recuerdo de la fecha en que conoció a su esposa, Nora Barnacle. Como en un eterno retorno, cada año se celebra el multitudinario Bloomsday, recorriendo el itinerario seguido por el personaje Leopold Bloom
en una lectura irónica e irreverente de diversos episodios de la Odisea. El Ulises es sin duda la novela más influyente del siglo XX, aunque su valor tardó en reconocerse. H. G. Wells y Virginia Woolf fueron admiradores tempranos de Joyce, pero en 1922 su fama no era comparable a la de Marcel Proust. Recluido durante 15 años en su casa del 102 del Boulevard Haussmann de París, vivía de noche, aislado del mundo y a dieta de café, en combate permanente contra su frágil salud para intentar acabar el inmenso fresco de En busca del tiempo perdido. La serie de novelas fue publicada entre 1913 y 1927, siendo las 3 últimas póstumas. La magdalena más célebre de la historia, mojada en té, destapa el frasco de la memoria y los recuerdos se agolpan ante el autor, que reflexiona incansablemente sobre el tiempo, las pasiones y el sentido de la existencia. Era una fórmula alternativa para analizar literariamente nuestra condición. El arte tiene esa sorprendente capacidad para explorar las cimas más profundas del ser humano y servir como linterna que ilumina nuevas trayectorias. En mayo de 1922, Proust y Joyce coincidieron en una cena en París, a la que también asistieron otras 2 grandes figuras de la experimentación artística, Picasso y Stravinsky. A la salida del evento, los 2 literatos subieron al mismo taxi de vuelta a casa junto con otros caballeros. Durante la conversación, Proust reconoció no conocer la obra del irlandés. Este es de suponer que, picado en su amor propio, pretextó ignorar también las novelas de su rival. El viaje transcurrió entre quejas somáticas de uno y otro y vaos alcohólicos. En un momento del trayecto, Joyce intentó fumar y abrió la ventanilla del vehículo, pero, pese a ser primavera, Proust le pidió que la cerrase por su enfermedad. Moriría en noviembre de ese mismo año por culpa de una bronquitis mal curada. Joyce no faltó al funeral para despedir a su gran predecesor en el camino de la renovación literaria. En Madrid, por esas mismas fechas, se reunieron en la residencia de estudiantes 3 de los mayores genios vanguardistas que recuerda la historia: García Lorca, Buñuel y Dalí. Cuarto grado: García Lorca, Buñuel y Dalí, la Trinidad transgresora. Luis Buñuel había llegado a Madrid en 1917 para estudiar ingeniería agrónoma. Tenía entonces 17 años y no pasó desapercibido en la residencia de estudiantes. En sus memorias, José Moreno Villa, uno de los tutores que se encargaban de las actividades culturales de los estudiantes, escribió que Buñuel era el gran loco. Semidesnudo, se dedicaba a practicar el salto con pértiga y el boxeo de salón. Era naturista y su vestimenta y alimentación tenían un sello muy espartano. Solía acudir a las tertulias ultraístas de Gómez de la Serna en el Café Pombo. En 1920 comienza a estudiar Historia, disciplina en la que obtuvo su licenciatura. En 1925 se marchó a París, polo de atracción magnética para todo el que entonces aspiraba a ser alguien en el mundo del arte. Allí se decidió su carrera por el cine, al quedar conmocionado tras ver la película de Fritz Lang, Las 3 luces. Federico García Lorca se incorporó a la residencia en el curso 1919-1920. Venía de estudiar Filosofía y Letras y Derecho en Granada. En Madrid se matriculó en Filosofía, pero sin pensamientos de asistir a las clases. En cambio, se dedicó a escribir poesía. Federico manaba música, recordaría después Moreno Villa. Y el joven poeta debió de aprender muchas cosas junto a Juan Ramón Jiménez, que residía en el centro y lo invitó a publicar en la revista Índice. Mientras el gobierno nacional soportaba una tremenda inestabilidad política y Barcelona vivía en 1919 el peor año de su historia, con continuos sabotajes y atentados que la pusieron al borde de la anarquía total, la residencia experimentaba otro tipo de revolución. Se estaba convirtiendo en un semillero de genios, que se avivaban mutuamente con sus chispas de talento. Eran espíritus juveniles llenos de ocurrencias. En 1922, Federico ya tiene la madurez suficiente para escribir Poema del Cante Jondo. El empuje que le faltaba le llegó de la mano de Salvador Dalí, que ingresó en la residencia en diciembre de ese año.
Moreno Villa lo consideraba en todo opuesto a Lorca, delgaducho, casi mudo, encerrado en sí, tímido, como un niño abandonado, melenudo, no muy limpio, enfrascado siempre en las lecturas de Freud y de los teorizantes modernos de la pintura. Dalí se matriculó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, de donde sería expulsado en 1926 por declarar incompetente al tribunal que debía examinarlo. La provocación siempre fue su lema. Los tres amigos pretendían demoler la tradición recibida para abrir nuevas vías en el devenir artístico. De su temporada de actividad conjunta más intensa, de 1922 a 1924, data el proyecto de escribir el libro de los putrefactos. Pensaban recoger todo lo que detestaban del arte del pasado, pero pese a los divertidos momentos y las escapadas a Cadaqués, resultó muy difícil mantener el equilibrio en aquel triángulo genial. Dalí comenzó a distanciarse de Lorca en 1927 por influencia de Buñuel, junto al cual descubrió París. La ruptura fue definitiva cuando Federico publica El romancero gitano en 1928. Dalí lo calificó como una obra putrefacta, el peor insulto que le podía dedicar. En plena fiebre surrealista, no soportó esa vuelta de tuerca lorquiana a la tradición folclórica patria. Un año más tarde se estrenó Un perro andaluz, resultado de la colaboración entre Dalí y Buñuel. Después vino La Edad de Oro, cuyo estreno se saldó con una sonada bronca. Dalí terminaría su relación con Buñuel cuando éste, en 1934, olvidó incluirlo en los créditos de ambas películas. En 1927, Buñuel organizó en la Residencia el primer cineclub de España, con un ciclo de películas mudas acompañadas con música en vivo. En la primera sesión se exhibió Rien que l'heure, de 1926, obra de Alfredo Cavalcanti. Este brasileño, afincado en París, mostraba la semblanza urbana de la capital del Sena en la estela del Ulises de Joyce. Gustó tanto el pase, al que también asistió Alberti, que Ortega lamentó no ser más joven para poder dedicar su vida al cine. Giner de los Ríos había escrito en 1887: «Lo que más necesitan aún los mejores de nuestros buenos estudiantes es mayor intensidad de vida, mayor actividad para todo, en espíritu y cuerpo, trabajar más, sentir más, pensar más, querer más, jugar más, dormir más, comer más, lavarse más, divertirse más». Eso se consiguió en aquella mágica colina de los Chopos, como la bautizó Juan Ramón Jiménez. Mucho más que un colegio mayor, la residencia fue un vivero de talentos gracias a la sobreestimulación intelectual, excursiones, cruceros, deportes, estudio de idiomas, excelentes bibliotecas, charlas con grandes personalidades de la cultura española que incluso vivían en el propio centro y conferencias al más alto nivel internacional. Una de las más recordadas fue la de Howard Carter, descubridor de la tumba de Tutankamón. Quinto grado, Howard Carter y la egiptología. Cuando estaba casi a punto de que se le acabaran los fondos que le había concedido Lord Carnarvon para excavar en el Valle de los Reyes, Howard Carter logró el triunfo más clamoroso en la historia de la arqueología. Con 17 años había comenzado a trabajar en Egipto como dibujante para la Sociedad de Egiptología Inglesa. El imperio colonial británico necesitaba grandes descubrimientos para respaldar su prestigio y poder en el cercano Oriente y para nutrir con valiosas piezas sus grandes museos. Carter era un arqueólogo de raza que, ya desde muy joven, supo poner en práctica métodos pioneros de investigación, por lo cual fue nombrado inspector de antigüedades. Gracias a su instinto para localizar tumbas, logró encontrar las de Tutmosis I y Tutmosis III, aunque, como todas las halladas hasta entonces, habían sido saqueadas. Su brillante porvenir en la administración se acabó a causa de un violento incidente con turistas franceses borrachos, en el cual Carter se limitó a cumplir el reglamento. Como al cónsul francés le molestó que no quisiera disculparse, tuvo que dimitir.
Malvivió como artista una temporada hasta que lo contrató Lord Carnarvon en 1907. Este riquísimo aristócrata era un fan absoluto de la egiptología y financió los proyectos de excavación de Carter desde 1914. Lamentablemente, sus tareas debieron interrumpirse hasta 1917 por causa de la Primera Guerra Mundial. Pero, una vez reanudadas, el arqueólogo agotó la paciencia de Carnarvon por su falta de resultados. El mecenas le dio un ultimátum. Solo disponía de una temporada más para encontrar la tumba de Tutankamón, un faraón entonces desconocido que Carter había logrado identificar. Por fin, con la campana de tiempo a punto de sonar, el 4 de noviembre de 1922 halló la tumba KV62. Aunque la habían visitado los ladrones, por algún motivo debieron de escapar a toda prisa y no volvieron, por lo cual quedó milagrosamente intacta. Para evitar robos, Carter despidió a los obreros y cablegrafió a su patrocinador para que acudiera a presenciar el gran acontecimiento. El 26 de noviembre, Carter descendió los escalones de la tumba, alumbrado solo con una vela. Tras abrir una brecha en la puerta de la cámara, después de 2250 años, pudo contemplar los fabulosos tesoros que los sacerdotes reunieron para honrar al joven faraón que había vuelto a la ortodoxia religiosa tras la herejía solar de Akenatón. La conversación entre Carnarvon y Carter ha pasado a los anales de la historia. Cuando el Lord le preguntó ¿puede ver algo?, el arqueólogo contestó con estas legendarias palabras: sí, cosas maravillosas. La sensacional noticia dio la vuelta al mundo y la fama que obtuvo Carter fue tremenda. La muerte de Lord Carnarvon, 4 meses después, por culpa de una picadura de mosquito infectada, dio pábulo a la leyenda de la maldición de la momia, lo que espoleó aún más el interés del público por el descubrimiento. La culpa parece que la tuvo el genial creador de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, cuando se le ocurrió publicar un artículo en el que señalaba, como causa de esa misteriosa y repentina muerte, unos elementos esparcidos por los sacerdotes para proteger la tumba real. En noviembre de 1924, Howard Carter habló sobre su extraordinario hallazgo en la residencia de estudiantes, acompañado en todo momento por el duque de Alba. Como escribe Álvaro Ribagorda, la visita de Carter desató en Madrid una auténtica fiebre egipcia y fue noticia en todos los periódicos nacionales. El arqueólogo se dio en España un verdadero baño de multitudes. Recibió la Gran Cruz de Alfonso XII y hasta tuvo que repetir su conferencia en un teatro madrileño abarrotado de público. El éxito fue tal que volvió a la residencia en 1928 con nuevas conferencias acerca de sus descubrimientos. Está claro que la arqueología estaba de plena actualidad en la década de 1920. Se había suscitado un enorme interés por conocer nuevas muestras del esplendoroso pasado de las antiguas civilizaciones, que los innovadores sistemas de excavación conseguían sacar a la luz continuamente. Ello permitió grandes avances en la historiografía y en la antropología. Pero el modelo de investigador romántico, como el inglés Howard Carter o el alemán Leo Frobenius, estaba llamado a desaparecer. Dejaba paso a otra generación de universitarios técnicamente rigurosos en sus protocolos de trabajo, como Malinowski, que sentaría las bases de la moderna antropología. Sexto grado. Los argonautas de Malinowski, la edad de oro de la antropología. En 1922 se publicó una obra clave para la antropología, Los argonautas del Pacífico Occidental, de Bronisław Kaspar Malinowski. El que llegaría a ser el más famoso de los antropólogos, se doctoró en filosofía en su Polonia natal y después amplió estudios sobre física y matemáticas. Cuando lee La rama dorada de Sir George Fraser, queda fascinado por la antropología, disciplina que comienza a estudiar en Londres en 1910. Como era súbdito del Imperio austrohúngaro, cuando empezó la Primera Guerra Mundial intentó evitar que lo militarizaran. Para ello, se marchó a realizar trabajo de campo a las Antípodas, en Nueva Guinea, entonces territorio británico. Pero acabada la investigación, en 1915,
se le impidió volver a Inglaterra por pertenecer a un país enemigo. Entonces aceptó permanecer desterrado en Melanesia durante el resto de la guerra. Imagínese que de repente está en tierra, rodeado de todos sus pertrechos, solo en una playa tropical cercana a un poblado indígena, mientras ve alejarse hasta desaparecer la lancha que le ha llevado. Son las palabras tan conocidas con las que intenta transmitir al lector su sensación de desamparo y aventura absoluta en medio de la tribu. Lo que vivió como una experiencia personal frustrante y deprimente, como revelarían sus diarios privados al ser publicados en 1967, le sirvió para convertirse en la figura más sobresaliente en la historia de la antropología. Sin compañía de ningún hombre blanco en las islas Trobriand, consigue aprender en unos pocos meses el lenguaje de los nativos. Ello le permitió vivir una inmersión casi total en su cultura, entendida como cosmovisión. Apenas sin precedentes en esa tarea titánica, Frank Hamilton Cushing, Frank Boas o los miembros de la expedición al Estrecho de Torres en 1898, Malinowski se convirtió en un verdadero héroe intelectual, al teorizar de la forma más acabada el método antropológico por antonomasia, la observación participante. En lugar de basarse en informes de segunda mano, plagados de errores de interpretación, el investigador mira e interviene en la vida del poblado hasta que logra comprender la forma de vida de los miembros de la comunidad, que es un todo orgánico en el que todos y cada uno de los elementos están interrelacionados con los restantes. Malinowski consiguió cambiar la visión tradicional de los indígenas como seres salvajes. Una vez que a un funcionario colonial le preguntaron por sus costumbres y maneras, replicó agriamente: costumbres ningunas, maneras bestiales. Malinowski, por el contrario, se da cuenta de que sus sistemas de parentesco, relaciones sociales y rituales son extremadamente complejos y sofisticados, hasta el punto de que, en comparación, la vida cortesana de Versalles o el Escorial era libre y fácil, escribe. Contra la supuesta irracionalidad de los nativos, Malinowski es capaz de descubrir que entre ellos la omnipresente magia cumple exactamente el mismo papel que entre nosotros la ciencia: otorgar el poder de dominar las fuerzas de la naturaleza. El antropólogo trata de superar nuestro etnocentrismo. Entendiendo el punto de vista de los otros, tal vez surja la llama que nos permita comprendernos mejor. Una reflexión preciosa suya al respecto es: cuando leemos el relato de estas costumbres remotas, quizá brote en nosotros un sentimiento de solidaridad con los empeños y ambiciones de estos indígenas. Quizá comprenderemos mejor la mentalidad humana y eso nos arrastre por caminos nunca antes hollados. Quizá la comprensión de la naturaleza humana, bajo una forma lejana y extraña, nos permita aclarar nuestra propia naturaleza. Malinowski contemplaba la antropología como la culminación del humanismo. Permitiría preservar las valiosas culturas de aquellos pueblos olvidados por la historia. Sin embargo, también se convirtió en una ciencia esencial para la administración de los imperios coloniales. El mismo año 1922 se publicó otra obra fundamental, El mandato dual en el África tropical, de Lord Frederick Lugard. En ella se sentaban las bases del sistema de explotación de los territorios coloniales en la Commonwealth, el gobierno indirecto. Los británicos delegaban en los jefes tradicionales la administración de extensos e inhóspitos territorios. África, Asia y Oceanía constituían un inmenso almacén de recursos materiales y humanos que engrasaban los motores de las metrópolis europeas en su pugna por el poder absoluto. La antropología aplicada, con el conocimiento que proporcionaba sobre los sistemas políticos y sociales de aquellos pueblos, fue una ciencia muy útil para su explotación de la manera más eficiente. Malinowski siempre tuvo una frágil salud. Por ese motivo, ya en su niñez, viajó con su madre a Canarias en busca de un clima más sano. Lo mismo hizo cuando terminó la guerra, para intentar curar su gran desgaste físico y psicológico. Hasta 1921 residió en Icoz de los Vinos, en la isla de Tenerife, donde encontró la paz necesaria para redactar la obra más trascendental para cualquier antropólogo. Sin embargo, Los Argonautas del Pacífico Occidental fue una bomba de relojería que tardó en estallar.
Por ello, no es extraño que este genio no fuera convocado a la residencia de estudiantes como si lo fue un antropólogo de la generación anterior, el alemán Leo Frobenius. En 1924 impartió 3 conferencias sobre la difusión de las culturas que entusiasmaron a Ortega, quien tradujo y publicó muchas de sus obras en la revista De Occidente. Malinowski tomó el nombre de su gran tratado de la historia mitológica de Jasón y los argonautas en busca del vellocino de oro. Como los antiguos griegos, también los melanesios eran unos expertos navegantes. Los argonautas se lee como si fuera una novela. Es curioso. La máquina del tiempo de H. G. Wells se llamó originariamente The Chronic Argonauts, los argonautas del tiempo. Con ello se cierra el círculo que habíamos comenzado. Estas reflexiones nacieron de mi sorpresa al ir comprobando cuántas situaciones y personajes relevantes para mí se daban cita en el año 1922. Después intenté comprobar si existía alguna conexión entre unos y otros, lo cual resultó ser bastante fácil porque un sistema cultural es un organismo en el que las piezas no están aisladas, sino que aparecen entrelazadas en redes espesas en correspondencia mutua. Así que eché mano de la hipótesis de los 6 grados de separación, que sostiene que cualquiera puede estar conectado a otra persona en un lugar distinto del mundo a través de una cadena de conocidos que solo tiene 5 intermediarios. Naturalmente, las personalidades y sucesos que he recogido no tienen por qué ser los más relevantes y tampoco cubren todas las parcelas del conocimiento. Faltan, por ejemplo, las ciencias, la filosofía, la música o la moda como arte. Para todo esto, 1921 sí parece haber sido un año muy propicio. Albert Einstein recibe el Nobel de Física, Ludwig Wittgenstein publica el Tractatus, Arnold Schoenberg elabora su método de composición dodecafónica. Con su democracia de sonidos rompió para siempre la armonía de la música tradicional tonal. Y Coco Chanel crea el Chanel número 5, que utilizaría como pijama la sensual Marilyn, el personaje más logrado de la dulce y triste Norma Jean.